Bien, vamos a abrir la aplicación Lutron, esta que está aquí, y aquí vemos los 4 interruptores o 4 luces, 1, 2, 3 y 4, y aquí abajo están los picos de cada una. Si topamos ahí, si apagamos por aquí, apagó, encendemos. Ahora vamos para esta de aquí, la podemos apagar, la volvemos a encender. Living Room, que es esta de aquí, lo mismo, podemos apagar, encender, bajar intensidad, subir, apagar, encender. Ahora, para trabajar con la aplicación, pues conectamos el transmisor, lo conectamos aquí a un puerto del router, ya lo tenemos ahí, y lo conectamos a la corriente. Muy bien, ahora aquí en el teléfono abrimos la aplicación de Lutron. Dice listo para añadir device. Que vamos a añadir? Bueno, vamos a poner el primer interruptor. Dice que presione y aguante el botón por 10 segundos hasta que la luz pestañe rápido y que esta pantalla cambie. Si la luz no empieza a pestañear, siga las instrucciones para resetear el device, para resetear el interruptor. Entonces vamos a ir al interruptor. Dice que presionar el botón de más abajo por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya me indica aquí que está en la entrada. Aquí vemos la puerta. Dice que escoja donde está ubicado este interruptor, pero ya lo marco aquí que está en la entrada. Y vamos a poner próximo. ¿Qué tipo de light controla este interruptor? Es un ceiling light. Próximo. Dice que ahora añada otro device. Vamos a añadir otro. Este de aquí apretamos durante 10 segundos. Cuando empiece a pestañear ya está listo. Entonces vamos a ubicar en qué lugar está. Dining Room. Próximo. Y que ilumina Cover Light. Next. Vamos a añadir otro. Que es 56. Apretemos durante 10 segundos y vamos a poner que es Living Room. Next. Cover Light. Next. Hay que añadir otro y vamos a añadir el último que tenemos allá, que es este. También un dimmer. Apretamos durante 10 segundos, ya empezó a pestañear, ya lo captó. Next. Es la misma cover light. Next. Ahí las está marcando. He terminado. Bien, vamos a abrir la aplicación Lutron. Ven ustedes, esta que está aquí. Abrimos y aquí vemos los 4 interruptores o 4 luces, 1, 2, 3 y 4, y aquí abajo están los picos de cada una. Cuando instalamos los interruptores a la aplicación, los picos quedan instalados. Entonces vamos a empezar un orden por aquella de allá, que es la que dice Foyer, dice esta, Foyer o le pusimos de nombre Main Light. Si topamos ahí, nos sale el menú para apagarla. Ya van a ver cómo se apaga aquella de allá.
Si apagamos por aquí, apagó, encendemos. Esa luz tiene doble luz, lo volvemos a apagar para que encienda completa y la volvemos a encender. Si queremos bajarle la intensidad, bajamos esta barra aquí, ya ven ustedes cómo baja ya, bajando al nivel que queramos, o subir, y ahí queda completa, hacia arriba. Apagamos, encendemos, topamos aquí y vamos a dejarla encendida completa. Ahora vamos para este de aquí, cerramos aquí y buscamos el nombre de esta, que es lo que es Dining Room, donde se come. Aquí está encendida, la podemos apagar, la volvemos a encender, bajamos intensidad por aquí, un poquito, al nivel que queramos. Si la queremos apagar o encender, cerramos esta y tenemos esta de aquí, que esta es Living Room, que es esta de aquí. Lo mismo, podemos apagar, encender, bajar intensidad, subir, apagar, encender. Y por último tenemos la de acá afuera. Abrimos esta puerta, tenemos esta luz de acá afuera, que es la de este interruptor que está aquí, y buscamos esta que dice luz exterior, topamos, la podemos apagar, la podemos encender, y lo mismo, subir intensidad, bajar intensidad y apagar, cerramos. Y si vamos a los picos, vemos que este es igual para todas, pero cada una con su pico. Por ejemplo, aquella de allá, que es esta, enciende y apaga. Vamos a encenderla, la podemos encender a través y apagar de su pico también, que es este que está aquí. Así cada una tiene lo suyo, pero vamos a ver esta nada más por el pico. Si topamos el pico sale el mismo menú y la podemos apagar igual, encender igual. Apagamos y lo volvemos a encender. Ya ven ustedes, cada una tiene su pico, pero esto prácticamente no lo usamos porque basta con usar esto de acá. Aquí vemos que la exterior se nos quedó apagada. Vamos a ver, sí, aquí por el cristal vemos que está apagada, topamos aquí y le encendemos. Bien amigos, espero que el video les haya servido de algo, la aplicación de Lutron les sirva para el futuro, para que puedan modernizar las luces de su casa. Les deseo lo mejor y hasta el próximo video.